Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados participantes de nuestro curso de Teoría del Conocimiento de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación en nuestra alma mater, la Universidad de Carabobo. Quien les habla, el profesor José Tadeo Morales, dándole la cordial bienvenida a nuestra actividad académica del día de hoy. Todos sabemos los momentos por los que transita el mundo y el país y nuestro trabajo desde la virtualidad para mantenernos con una academia activa. En nuestro día de hoy vamos a analizar el problema del conocimiento en el autor Platón. Este va a ser nuestro tema de hoy, el problema del conocimiento en Platón, porque realmente en el pensar humano, en la historia de la humanidad, aunque no se crea, Platón todavía tiene mucha incidencia, pero no tanto porque tenga incidencia hoy, que sí la tiene, sino también porque es el primero que denota realmente una organización filosófica. Y una organización en cuanto a que dejó todo escrito, y como está todo escrito, esto se puede organizar. Esa es la ventaja, se puede organizar. Por lo tanto, nosotros en nuestra actividad académica de hoy analizamos el problema del conocimiento en la filosofía de Platón. Aquí tenemos el contexto histórico, su biografía, que era ateniense, imagínense, del año 427 a.C. Por lo tanto, aunque tuvo una larga vida, Platón todavía, insisto, lo importante es la influencia que se tiene y aún más en los medios pedagógicos, porque si en algo ha influido Platón con su teoría del conocimiento, es en el ámbito pedagógico. Todavía hay algunas corrientes de pensamiento pedagógico que asumen la perspectiva de Platón. Bien, como lo dice, a los 20 años trabó relación con Sócrates y se transformó en su discípulo. Admiraba tanto a su maestro que hizo que Sócrates fuera la estrella en la mayoría de sus diálogos, a pesar de que algunos cuestionan la existencia de Sócrates. Sin embargo, se metió a la política, hizo intentos políticos y eso fue algo fallido y terminó finalmente desarrollando su academia en aquellos campos de el famoso Academus, donde montó su academia, que duró unos 900 años. Fíjense, la influencia duró 900 años, así que es interesante ver todo ese trabajo, y que muere en Atenas en el año 347, o sea que tuvo una vida bastante larga, dejándonos a nosotros todos sus trabajos por escrito. Cualquier referencia, pues en Wikipedia, o busquemos sobre el contexto histórico de Platón, que es muy importante. ¿Por qué? Porque venía de familia noble, por lo tanto era estudioso, era entendido y bueno, tuvo sus errores metiéndose a la política. Por eso es que yo siempre sugiero que los filósofos no deben ingresar a la política porque terminan como Platón y otros. Ahora bien, en lo que nos interesa, nuestro contexto de estudio. En nuestro contexto de estudio nos conseguimos que en el mundo griego, y por eso la foto de la izquierda, en el mundo griego, el conocimiento venía en dos vertientes, y esto todavía se conserva, parte, con algunas mejoras, pero el conocimiento venía o del mundo externo, mediante el contemplar, que va a ser el elemento fundamental de Platón, el contemplar, y el asimilar. Contemplar, asimilar, lo que significa que si es contemplar, contemplo algo que está afuera, y si es asimilar, asimilo algo que está afuera. Es decir, algo que está en el mundo exterior. Y en el mundo exterior, nuestros contactos con él fundamentalmente van a ser los sentidos. Por lo tanto, en la primera instancia, en el mundo griego, el conocimiento proviene del mundo exterior, e inclusive para Platón, y eso lo veremos por qué. Y la otra perspectiva es que el conocimiento proviene del mundo interior, porque soy yo quien a través de mi pensamiento genero conocimiento. Y aquí están
Estas son las dos perspectivas, digamos, radicales externas que se han dado a lo largo de la historia y se siguen dando. ¿Por qué? Porque si el conocimiento proviene del mundo externo, los sentidos, la sensación y la percepción son los que me van a desarrollar el conocimiento, son los medios que me van a permitir conocer. ¿Conocer qué? Y eso es importante, conocer el ser, porque lo que yo conozco es el ser de la cosa, es la cosa en tanto que cosa. ¿Y cómo lo hago? Lo conceptualizo, etcétera, etcétera, todas esas discusiones que tenemos montadas ahí en torno a lo que es el conocimiento y que a lo largo del curso trataremos de ir dilucidando. Pero la contrapartida, el elemento que ahora llamamos no dialéctico, sino será dialógico, es que por otra parte también el conocimiento puede surgir del mundo interior, y del mundo interior tenemos, a través de la reflexión, tenemos la razón, teniendo presente algo muy importante, estimados estudiantes. Cuando se exacerba la razón, podemos caer en el dogmatismo. Y como lo decíamos en la clase, el dogmatismo es la incapacidad o es la capacidad, o mejor dicho, es el darle tal preponderancia al conocimiento que no se cuestiona. Es decir, aceptar verdades sin cuestionarlas. Y esto se da mucho en el mundo religioso, eso es normal. Es decir, el razonamiento nos lleva en exceso a un dogmatismo, a no cuestionar el conocimiento, pero por el otro lado tenemos la contrapartida. La sensación y la percepción en exceso, sin reflexión, nos llevan al escepticismo. Y entonces vamos a estar mediando entre estas dos corrientes. Por un lado, el dogmatismo para no cuestionar el conocimiento y por otro lado, el escepticismo para quedarnos sin conocimiento. Platón, pues, va a desarrollar su teoría del conocimiento en función de qué. En primer lugar, la realidad. ¿Qué es la realidad para Platón? Para Platón, el mundo real es el mundo de las ideas. Aunque el mundo de las ideas nosotros los veamos desde nuestro interior, para Platón el mundo de las ideas era un mundo, un supermundo, un mundo por encima del mundo, un mundo suprasensible, un mundo que estaba más allá de los sentimientos y que era el mundo perfecto, que era el mundo ordenado. Recuerden ustedes que Platón era geómetra y le gustaba la geometría, por lo tanto era el mundo de la demostración perfecta. Entonces para Platón el mundo de las ideas, regido por la máxima idea, la idea de bien, era donde se va a dar el conocimiento permanente, el conocimiento verdadero, y es donde se va a dar el conocimiento, la noesis, y se va a generar la episteme como conocimiento verdadero, conocimiento fundamentado. En el mundo sensible se va a dar un conocimiento que no es verdadero, porque recuerden ustedes que para Platón existió un dios llamado el Demiurgo. Este dios llamado el Demiurgo creó el mundo sensible, copió el mundo sensible del mundo ideal. Al copiar el mundo sensible del mundo ideal, no lo hizo tan perfecto como el mundo ideal. Lo hizo realmente de una manera que lo copió y lo degradó. Básicamente, pudiésemos explicar en otros tiempos cuando teníamos la fotocopiadora y sacábamos copia y copia y copia de copia, y al sacar copia de copia llega un momento en que la copia ya se deteriora, ya no se ve. ¿Por qué? Porque este Dios era un gran pintor y fue copiando las cosas, según Platón, y fue degradando. Por lo tanto, el conocimiento que proviene para Platón del mundo sensible es un conocimiento que puede llegar a opinión, a doxa, pero para que se dé la verdadera intelección, el verdadero conocimiento, debe darse es en el mundo de las ideas. Y esto nos lleva a un elemento importante, que la realidad para Platón es la realidad de la idea, no la realidad tangible que nosotros vemos. En ese sentido, para Platón hay algo muy importante. Para Platón la verdad es algo que pudiésemos decir que se va desocultando. ¿Por qué? Porque en Platón el conocimiento ya está en el sujeto. Es interesante cuando uno revisa el río de Letes, el río del olvido. Dicen que el alma es inmortal, que usted baja, y eso lo vamos a ver un poco después, usted cuando muere
vaya al sitio de Hades y después puede regresar. Por lo tanto, dice Platón que ya uno lo sabe todo. Y si ya uno lo sabe todo, lo que pasa es que uno oculta la verdad, no la recuerda. Por eso la teoría de la reminiscencia. Entonces, para Platón, pudiésemos decir que la verdad es una aletheia, es algo que hay que desocultar, que está dentro. Y por eso, pedagógicamente, Platón utiliza los diálogos. Los diálogos es para qué? Para tratar de hacer que el sujeto interpelado recuerde todo aquello que ya vivió y como ya lo vivió, se desoculta, emerge la verdad. Es interesante cuando ustedes revisen en la historia de la filosofía, lo que es la cultura mítica griego. El mundo griego es muy rico en mitos, y entre ellos está esto, el del río de Letes, que es donde usted, para devolverse a su vida normal, pasa por allí. Al pasar por el río de Letes, el lago de Letes, a usted se le olvida. Entonces Platón dice que lo que hay es que recordar, porque ya el sujeto lo sabe todo y lo ha vivido todo. Y eso lo vamos a explicar aquí. ¿En qué consiste esa verdad como aletheia? En el diálogo del Menón sobre la virtud hay esa discusión con Sócrates, y Sócrates hace una referencia importante. Sócrates, dicen que el alma humana es inmortal y que tan pronto abandona la vida, lo que llaman morir, muy luego a la vida vuelven sin que nunca se destruya. Y por eso conviene vivir lo más piadoso que se pueda, porque las almas de aquellos que han pagado a Perséfone la deuda de sus antiguas faltas son devueltas a la luz del sol al cabo de 9 años. Es decir, la persona murió, la persona falleció, bajó al Hades, el barquero lo llevó, lo trasladó allá y está viviendo ahora, entre comillas, vivir, está haciendo morada allá con Hades. Sin embargo, las personas que son buenas, son regresados, le pagan a Perséfone, esa mujer que estaba allí con Hades, y regresaban a la tierra. Eso es un poco, veremos después la mitología, o ya vimos parte de la mitología. Lo importante, así el alma inmortal y renaciendo muchas veces, habiendo contemplado todas las cosas sobre la tierra y en la morada de Hades, nada hay que no haya aprendido. Es decir, el alma como inmortal va y viene, y en ese ir y venir ya ha aprendido todo, ya todo lo sabe. Entonces no tiene nada que aprender. Por eso dice, siendo homogénea la naturaleza entera y habiéndolo aprendido todo, ningún inconveniente hay para que un solo recuerdo le permita hallar todos los otros, siempre que sea valeroso y tenaz en la búsqueda. Entonces, Sócrates va a actuar como el Mayeuta, va a actuar como aquel personaje en los diálogos de Platón que pregunta como un tábano para que la persona se recuerde. Es decir, el tábano es esa mosca que pica muy fuerte, etcétera, etcétera. Entonces él dice que quiere plantear, incrustar ese aguijón para que la gente active el recuerdo que tiene. Por lo tanto, porque la investigación y el saber, en el fondo, no son sino reminiscencias, son recuerdos. Por lo tanto, para Platón, recordar es vivir, y recordar es hacer presente todo aquello que ya se sabe. Por lo tanto, para Platón, conocer es recordar. Y más o menos con este esquema, nosotros, tomado de esta página, con tristeza podemos decir que esta página ya no existe. Sin embargo, doy la dirección porque me parece que el esquema es importante. Aquí tenemos a mano izquierda mundo inteligible en la parte superior, mundo sensible en la parte inferior. Fíjense bien que aquí en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, es el alma por contemplación, genera el conocimiento, genera la noesis, se da el noema, y entonces se da el acto de conocer. Por lo tanto, es en ese mundo de las ideas que para Platón está más allá está, digamos, en la parte del inframundo, en la parte donde vive el alma, y es allí donde él, contemplando las ideas, sobre todo el elemento, la idea de bien, es donde aprende. Aquí tenemos entonces el demiurgo que crea el mundo sensible.
Este mundo sensible es copia de este mundo de las ideas. ¿Y qué copió? Las cosas. Ahora bien, lo importante, el alma, que es inmortal, va y viene. Cuando muere, va hacia el mundo de las ideas. Y cuando renace, cuando vuelve a la vida, lo que llaman nacer, entonces en su encarnación se devuelve al mundo sensible. Pero en este pasar, en este tránsito, es lo que se da el pasar por el río de Letes, donde él olvida. Por lo tanto, el alma, lo que hay que hacer con el alma es que permanentemente se recuerde. Parece mentira, pero ciertas corrientes pedagógicas de carácter construccionista, constructivista, tienen el basamento en Platón. Recordemos que si hacemos que el sujeto construya, es porque construye lo que ya sabe. Si partimos desde el principio de que el sujeto ya sabe y por lo tanto lo que tenemos que hacer es construir, eso es platónico. Eso es platónico. Esos son los elementos positivos que todavía nos quedan de cierta corriente pedagógica platónica. ¿Que tiene sus elementos negativos? Sí. Por ejemplo, cuando en nuestras clases partimos del concepto, partir del concepto es darle algo que el sujeto para que construya, y eso también es platónico. Ahora bien, creo que esto es el elemento importante. La teoría del conocimiento de Platón es la teoría de las ideas. Y para Platón, para explicar eso, explicó la alegoría de la caverna, donde se encuentran unos condenados que no ven la luz, sino que ven el reflejo de la luz. Y entonces, este mundo que habitamos, el mundo sensible, es como esa caverna donde usted lo que ve son imágenes, son sombras. La parte bonita de esta alegoría de la caverna es el educador. El educador es aquel que hace que el sujeto escape de la situación que vive en la caverna y salga a la luz, salga al conocimiento. Entonces, es importante en Platón que el conocimiento es recordar. O sea, sería importante que este es el mundo real de Platón, pero este es el mundo de las ideas y el mundo sensible en que nosotros vivimos es este que está acá. Por lo tanto, para Platón, conocer es recordar y recordar es vivir lo que se vive en el mundo de las ideas. Ciertamente, nosotros podemos establecer el camino de referencia que nos da Platón, donde fíjense, ¿ve? El mundo sensible es el mundo de la doxa, el mundo donde se da la imaginación y se da la creencia. Pero hay una escala que nos puede ir llevando hacia el mundo inteligible. Y uno de los elementos intermedios es realmente el mundo de las matemáticas. ¿Por qué? Porque el mundo de las matemáticas nos puede llevar al mundo de la noesis y del conocimiento, al mundo del razonamiento. Por eso para Platón, el razonar, el utilizar la derivación del pensamiento y la reflexión son importantes porque al final lo que yo quiero es sacar esa verdad que ya está. Yo creo que de manera interesante podemos decir que la teoría del Platón nos permite reflexionar sobre ese conocimiento que sabemos. Y quisiera terminar con esa referencia siempre al gran Teilhard de Chardin, que cuando nos hablaba del conocimiento, dice, la diferencia entre el animal y el hombre es que el animal sabe, pero no sabe que sabe. Y yo creo que es aquí donde entra la teoría de Platón, donde el hombre sabe que sabe y además podemos añadirle, sabe que no sabe. ¿Por qué? Porque debe recurrir al recuerdo, debe recurrir al pensamiento. Creo que de esta manera nuestro trabajo concluye haciendo esta reflexión importante sobre el conocimiento en Platón. Entonces, conocer en Platón es recordar. Recordar es asumir que hay un conocimiento previo que ya está porque ya el alma inmortal lo ha vivido todo. Ya el alma inmortal lo conoce todo. Y por lo tanto, el ejercicio es tratar, como hacía Sócrates, de que con buenas preguntas, a través del diálogo, y eso es importante, vean lo que significa el diálogo aquí,
a buscar que el sujeto recuerde todo aquello que ya sabe. Así que tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que esta reflexión nos permita para continuar con nuestro ejercicio académico. Recordar es vivir sería la tarea de hoy de Platón, y de verdad esperemos que les haya gustado. Nos vemos en nuestra próxima clase sobre el problema del conocimiento en Aristóteles. Felicidades.